Le agradezco de verdad que nos acompañe en el estudio Ignacio Cuevas. Él es especialista en temas religiosos. Te agradezco de verdad, Ignacio, que estés con nosotros. Y bueno, pues hablábamos un poco con el obispo de la figura trascendental para México de este discurso. No sé si tú lo recuerdes, en 2016 a la Iglesia Católica Mexicana. ¿Qué decir de aquel discurso, Ignacio? Sí, bueno, pues es uno de los aportes que hizo Francisco, que no solo eran visitas pastorales de protocolo. De protocolo, de contacto con la gente, sino pues centrar los temas, poner hacia dónde debe ir la Iglesia, ¿no? Y en particular él, pues como latinoamericano, como hemos visto, yo quisiera remontar un poquito al Concilio Vaticano II muy rápido. Sí. Porque la Iglesia se puso como al día, se llamó el ayoramiento, ¿no? Cambió muchas cosas. La misa se hizo en los idiomas locales, en fin, se hicieron varios cambios. Y cada conferencia episcopal, cada región se fue a ver qué pasaba para ponerse al día. En América Latina el tema era la pobreza. Era el continente de mayor cantidad de Iglesia católica, pero la mayoría muy pobre y con un sistema opresor y demás. Entonces la Iglesia latinoamericana pues empezó a caminar al lado de los pobres. Por eso a que esa vocación, cuando el arzobispo brasileño le dice no te olvides de los pobres, o sea, en la América Latina tenemos que trabajar ese tema. Y bueno, pues él asume el nombre de Francisco, ¿verdad? Como ya lo han mencionado, que es un peso enorme. O sea, te pones el nombre del gran santo que se puso del lado de los pobres, que cambió muchas cosas de la Iglesia. Y entonces, bueno, pues llega y la Iglesia mexicana, pues estaba ahí como acomodada tal vez un poco, y era necesario un jalón de orejas. Un jalón de orejas, sí. Muy sutil. Pero sí, es que los episcopados, que son los que rigen a la Iglesia en cada país, pues tienen que estar muy atentos a lo que ahí ocurre, ¿no? Entonces creo que sí fue muy importante esa visita en muchos aspectos, pero sobre todo para que la Iglesia empezara a caminar, que creo que lo ha hecho en el último tiempo al lado de las víctimas. En ese sentido, ¿qué podemos esperar para el futuro, ¿no? Hay cierto resquemor de que se pueda volver una visión mucho más conservadora de la Iglesia Católica. ¿Qué se está viendo? ¿Qué se habla? ¿Qué se sabe sobre el próximo cónclave? Sí, pues bueno, efectivamente, como que existen esas dos versiones o tendencias que pudiera ocurrir. O sea, Francisco sí significa un cambio muy importante, no tan radical, porque él sí fue muy institucional, pero sí le dio otro toque. Tal vez no cambió cosas de fondo, quiso, pero era difícil. Es difícil, la curia vaticana es muy complicado. Sí, un giro de 180 grados en ciertos temas es imposible en una figura. Vaya, y también lo hablamos un poco, en los tiempos de la Iglesia, solo estuvo 12 años al final. Sí, es poco. Que es poco, digamos, en estos contextos, pero hizo mucho. Pero le dio otra actitud. Sí. O sea, aunque sean cosas que tal vez no han cambiado, pero sí es otra actitud ante la diversidad sexual, ante las mujeres, ante la pobreza, en fin, como que una actitud más incluyente hacia las otras religiones. En fin, creo que tiene muchos aportes en ese sentido. Y pues, bueno, ahora no se sabe qué va a pasar. Llevan ya los italianos que han detentado el poder en el Vaticano mucho tiempo. La Iglesia pues es muy italiana. Recordemos que el Papa es el Papa de toda la Iglesia Católica, pero es el obispo de Roma. Por eso es su ciudad, de su cargo primero es obispo de Roma. Entonces ahora tuvieron los italianos en su capital, en Roma, han tenido a un argentino, y antes tuvieron a un alemán y antes a un polaco. Y dicen, bueno, ¿y cuándo regresan los italianos? Y claro, hay un candidato muy natural, Pietro Parolin, que podría representar ese regreso a lo italiano, pero creo que él es una línea de conciliación que podría encaminar bien a la Iglesia. Sí. Pero sin embargo hay otros temores con las tendencias que están pasando en el mundo, de un regreso de la, digámoslo así, ultraderecha que también existe en la Iglesia, volver a cerrar posturas. Eso es interesante. hacia esta apertura que el Papa ha hecho en algunos frentes, podría decir, a ver, nos vamos a reagruparnos. Entonces, pues sí, digo, suponemos que el Espíritu Santo va a hacer algo, pero ojalá lo haga bien, ¿no? Mira, leía en la prensa
inglesa, decía: la elección del futuro papa también será en condiciones históricas. Ajá. El mayor número de cardenales, 136, frente a los 115 de las últimas 2 ocasiones, y el mayor número de países de origen, 71, 48 y 52 en las anteriores, que han hecho que Europa y el mundo occidental pierdan su centralidad. Además, el Papa Francisco eligió al 79% de los cardenales, con criterios que se han saltado la lógica tradicional y la mayoría de ellos son muy desconocidos. Por eso se prevé un cónclave más largo. Los 2 últimos, en 2005 y 2023, duraron solo día y medio, y quizá un papa que constituya otra gran sorpresa. Es lo que, digamos, adelanta la prensa europea, pero son elementos a considerar para los próximos días también. Sí, porque ahora pues efectivamente se habla y hay posibilidades que haya un papa africano, del África negra, digo, ya ha habido del África, pero el África mediterránea, ¿no? En otras épocas, pero del África negra, un papa asiático de Filipinas, que repita algún latinoamericano. Es decir, tenemos un espectro muy amplio como no lo ha habido, y efectivamente la mayoría pues ha sido nombrado por el Papa, con criterios que él tiene que nos podrían hacer optimistas a quienes pensamos que la Iglesia ojalá siga transitando en este camino, pero definitivamente no se sabe, ¿verdad?, qué puede pasar, ¿no? Entonces, y el cónclave, pues como sabemos, su nombre lo dice, conclave era con llave en latín, o sea, entran, se cierra con llave y ahí están. ¿Y qué pasa ahí? Pues no lo sabemos. Digo, ya una película nos dio algunos avistos, ¿verdad? Traemos el tema muy cercano, ¿no? Después de la película ya más o menos tenemos idea de algo tan cerrado como lo decías, pero bueno, importante, Ignacio, vamos a estar molestándote en los próximos días para ir hablando un poco, para ir tratando de entender lo que sucede en la Iglesia Católica en estos días de transición, pero también en este día tan triste para millones de mexicanos. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la invitación y felicidades por la cobertura. Es muy importante.